Deuteronomio capítulo 13. Es un capítulo bien cortito. Hoy nos vamos a ir temprano a la casa, pero es bien importante. Estamos estudiando este libro que es como un recuento, decíamos, de lo que Dios le había dicho a Israel y cómo Moisés, a esta nueva generación que viene, que es la que va a entrar a la tierra prometida, cómo ellos necesitan recordar y volver a repasar la historia de Dios con su nación. Y Dios ha sido como que bien enfático estos últimos capítulos en volver a decirle no te olvides, y como un énfasis en no olvidar, en volver a recordar lo que Dios ha hecho, la fidelidad de Dios, también de ver pues las fallas de sus padres, ver lo que ocurrió antes y cómo Moisés los está llevando otra vez a través del recuento de esta historia. Pero aquí vemos en el capítulo 13, de hecho el capítulo 13 es como una continuación del capítulo anterior, es como va en el mismo, como la misma línea de idea. Entonces, leamos ahí el verso 32 del capítulo anterior, del capítulo 12, que dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y lo que viene del 13 tiene mucho que ver con eso, en recordar, en cuidar de hacer lo que Dios les había mandado y lo que Dios les había pedido. Y ¿sabes qué? El riesgo siempre es este, con la escritura, con las cosas de Dios, o es añadirle, es ponerle algo que no está, o es restarle a lo que ya está. Y ves que esa es como siempre la tendencia. Podríamos decir que el añadirle, podríamos definirlo como el legalismo. Siempre el legalista tiende a añadir más cosas de las que realmente hay y pide cosas que realmente la Biblia no dice. Ese es un legalista que le añade constantemente a cosas que Dios no nos ha pedido. En cambio, por el otro lado, el que le resta es el liberal, el que dice, no es tan importante, vamos a bajar el estándar, vamos a bajar las cosas y realmente vamos a poner atención en otras cosas. Entonces, el añadir o el restar es peligroso. Es peligroso para nosotros, es peligroso para cualquier persona realmente cuando se acerca a Dios y se acerca a la Biblia como un libro inspirado por Dios. Ahora, fíjate el verso 1, vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a ver cómo eso tiene que ver con lo que acabo de decir. Dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Así se llama el mensaje de hoy: quitarás el mal de en medio de ti. Y es interesante porque Dios aquí empieza a hablarles de estos profetas y soñadores de sueños. Y la realidad de falsos profetas es una realidad que siempre ha existido y que tampoco hoy estamos como que exento a falsos maestros, a falsos profetas. A veces hay un riesgo y hay dos riesgos realmente. Por un lado, a veces las personas tienen como esta fascinación por las cosas sobrenaturales. Hay una fascinación por lo sobrenatural, hay una fascinación por lo que no entendemos, por estas experiencias un poco quizás místicas. Y hay mucha gente que está fascinado por esas cosas y anda buscando ese tipo de experiencias. Y buscar esas experiencias como un fin es algo peligroso. Es algo muy peligroso. De hecho,
los primeros 5 versículos es una advertencia de Dios para con Israel en ese sentido, de que deben de tener cuidado de realmente esta parte espiritual de ser engañados y ser confundidos por personas que podían hacer o decir un montón de cosas que realmente no provenían de Dios. El otro riesgo está del otro lado. Es ignorar completamente toda manifestación sobrenatural de Dios. Y ¿sabes qué? A veces pues ya llevamos como 12 años aquí en la ciudad. Y me ha tocado ver, y en la iglesia ha llegado diferentes tipos de personas que tienen un trasfondo a lo mejor en otras congregaciones. Y he visto por un lado personas que han sido como que lastimadas y han tenido malas experiencias en iglesias que hacen un énfasis en las cosas sobrenaturales y así como que súper espirituales. Y lo que ocurre es cuando tú pasas por eso, tu tendencia la tendencia natural es a cerrarte a esa realidad. Dices, ya viví algo malo, eso no era bíblico, no era de Dios, entonces ya no quiero saber absolutamente nada de lo que tenga que ver con el Espíritu Santo y con las manifestaciones que a lo mejor a veces Dios da. Entonces se produce eso. Por otro lado, gente que a lo mejor ha crecido en un ambiente religioso muy cerrado, muy estricto, tiene una fascinación y se va al otro lado porque quiere experimentar el otro lado del espectro. Súper carismático, súper pentecostal y todo el rollo, ¿no? Entonces, los extremos siempre son peligrosos. Realmente el balance es lo importante. Y pienso en cuando Pablo le escribe a la carta a la iglesia de los Corintios, cuando él dice en el capítulo 12, dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren sobre los dones, que no ignoren sobre los dones espirituales. Si ves ese libro y sabes la historia de esa iglesia era una iglesia súper carnal, que realmente estaban los dones aparentemente funcionando en medio de ellos y tenían esta fascinación por el don de lenguas y por el don de profecía. Y ellos pensaban que esos eran los únicos dones que habían y hacían como que un énfasis en eso que era como que muy sobrenatural. Entonces, Pablo, siendo un hombre bíblico y realmente inspirado por Dios, le dice, ¿sabes qué? Quiero que no ignoren, y no ignorar no es no hablar del tema. No ignorar es hablar del tema y hablarlo de la manera bíblica. Realmente tener el balance que nos dan las Escrituras para enfrentar estas cosas. Pero aquí, volviendo acá al libro de Deuteronomio, Dios empieza a decirles, ¿sabes qué? Existe la posibilidad y dice, ¿cuándo? Esa palabra ¿cuándo? Significa que eso va a ocurrir. No dice si es que, dice cuándo se levanten, porque Dios sabe que se van a levantar. Eso va a ocurrir. Van a venir hombres que van a tener esta apariencia de profetas y soñador de sueños y se van a levantar. Y sabes que esto es importante saber, Satanás es muy astuto para engañar. Es muy astuto para engañar y realmente... ¿qué vemos acá? Que realmente hablar en nombre de Dios es algo muy serio. Es algo muy, muy serio. Y vamos a ver un par de escrituras después, un poquito más adelante de eso, ¿no? Pero realmente el peligro es algo real. Y fíjate, lo más increíble de lo que Dios está diciendo acá dice, verso 2, y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció. O sea, la verdad uno podría decir, ¿sabes qué? Pues dijo un montón de cosas que no entendí nada y no importa, no pasó nada ocurrió. Pero lo que Dios está diciendo aquí, que esta gente sí ocurren cosas, sí suceden cosas que no podemos explicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuál va a ser el criterio? Se cumple. ¿Cuál va a ser la forma en que vamos a proceder con esto? Y ¿sabes qué? No creo que es coincidencia que Dios nos tenga aquí en el capítulo 13 hoy, porque de hecho el domingo vamos a ver que hay una de las cosas que dice Efesios, precisamente vamos a hablar de los profetas y cómo encaja dentro de la iglesia. Entonces aquí vemos el ejemplo, el otro lado, el ejemplo de alguien, de un falso profeta, de alguien que quiere engañar, que quiere realmente introducirse y causar como que división y separación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vemos aquí que realmente Dios no es el único que hace milagros, ¿sabías eso? Dios no es el único que hace milagros.
Dios no es el único que hace cosas sobrenaturales. Y eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que Dios le está diciendo. Tengan cuidado porque yo no soy el único que está haciendo y que puede hacer cosas sobrenaturales. Entonces tienen que checar ahora, ¿qué es lo que valida las cosas? ¿Cómo podemos autentificar algo? ¿Cómo podemos saber si esto es verdad o no? ¿En qué debemos de fijarnos? ¿Cuál es nuestro error? ¿Cuál es el error que muchos a veces cometemos? Que es Dios o lo sobrenatural valida la verdad. O sea, si ocurre algo sobrenatural, significa que Dios está validando una verdad. Y eso es un error pensar así. Lo sobrenatural no valida la verdad. No es la primera fuente de validación de la verdad. Aquí vemos precisamente la evidencia de eso. Dios dice, ellos van a venir, van a decir, van a hacer cosas y van a suceder. Pero ten cuidado. Eso no significa que ellos estén diciendo la verdad. Los milagros y las señales no son la fuente principal de validar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que va a validar la verdad? ¿Qué vamos a hacer o qué va a ocurrir? Y Dios le está diciendo, ¿qué van a hacer cuando venga alguien que haga algo sobrenatural? ¿Te acuerdas cuando estudiamos en Éxodo? Cuando Dios usa a Moisés para ir con el faraón y empieza a hacer una serie de señales. ¿Te acuerdas que los magos también imitaban y hacían señales también? Llegó un punto donde obviamente no pudieron seguir. Pero hubo un momento donde Moisés hacía algo y los magos hacían la contraparte. También tenían poder. Satanás también tiene poder para engañar. Ahora, a veces la gente que tiene esta fascinación y donde ve lo sobrenatural como el fin en sí, no Jesús como el fin, como lo principal, habla de todas las cosas que los apóstoles hicieron en el libro de Hechos y todo el asunto. Pero me gusta lo que Jesús dice en Marcos 16. Mira, acompáñame a Marcos 16. Ahí al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Versos 17, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora fíjate, estas señales siguen a los que creen. Los que creen no es que están siguiendo señales, sino que las señales siguen a los que creen. O sea, las señales vienen como un resultado, no como algo que va adelante. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y fíjate el verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ves en el libro de Hechos cómo las señales seguían a los discípulos, no estaban por delante, no era algo que ellos andaban buscando, sino que era algo que era un resultado del respaldo de Dios para algo que estaba ocurriendo en la época de la iglesia primera. Esto no quiere decir de que Dios no haga milagros hoy. Dios hace milagros y creemos en los milagros. Pero no estamos afanados ni obsesionados con eso. No es nuestro fin el estar obsesionado con esas cosas o que eso sea el énfasis de esta iglesia. No es el énfasis. El énfasis de esta iglesia es Jesús. Es Jesús, es su palabra, es poder conocerle. Entonces, ¿cuál es el factor determinante para saber la verdad? Pues el factor determinante es la palabra. La palabra escrita es el factor determinante para establecer la verdad. Lo que tengo que hacer, lo que tenemos que hacer cuando vemos un montón de cosas, por muy sobrenaturales y por muy extraordinarias que puedan ser, es encaja eso con lo que está escrito. Está alineado eso que está ocurriendo con lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Ese es el filtro, esa es la primera fuente para ver si algo es fiable o confiable. El Espíritu Santo nunca va a contradecir el libro que Él mismo inspiró. Y cuando vemos algo que realmente está yendo abiertamente en contra de lo que la Biblia enseña, pongo en duda realmente que es el Espíritu Santo que está haciendo cosas. Él no va a contradecirse, Él no va a hacer algo que la Biblia explícitamente dice lo contrario. Entonces la manera de validar es la Escritura, es eso que está ocurriendo, eso que está sucediendo, eso que me están diciendo, ¿está realmente alineado o no con la palabra de Dios? Mira, vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Fíjate cómo
Jeremías habla y cómo Dios habla a través de Jeremías a esa generación de ese momento. Jeremías capítulo 23, versos 28 al 29. Jeremías 23, versos 28 al 29. Puedes leer todo el capítulo después en tu casa, está bien interesante, pero solo vamos a ver estos dos. Verso 28 dice, el profeta que tuviera un sueño, está hablando Dios. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y ahí está hablando Dios que el trigo es su palabra y la paja son estos sueños. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra? Esa es su palabra. Su palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y puedes leer y toda esta gente decía, Dios me dijo y en el nombre de Dios. ¿Y cuántas veces hemos escuchado? No, es que Dios me dijo y en el nombre de Dios estoy... ¿Qué cosa tan seria es hablar en el nombre de Dios? Eso debiese de dar reverencia y temor, un temor reverente en nuestra vida. Decir, Dios está diciendo esto. Él toma muy en serio lo que decimos en su lugar. Entonces mucha gente puede decir, es que Dios me mostró esto, yo vi esto, yo soñé esto. No estamos diciendo que eso no ocurra, pero ¿qué es lo que nunca va a fallar? Es la Escritura, la palabra de Dios, que es como ese martillo que quebranta. Deuteronomio 18:22, no vayas ahí, yo te lo leo, dice, cuando un profeta habla en el nombre del Señor, si la cosa no aconteciese ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Y después ves que en otras partes habla de que pues ese hombre realmente tiene que morir apedreado. ¿Cuántos quedarían vivos si aplicáramos eso hoy, no? Pero bueno, gracias por la gracia de Dios que no es así ahora. Pero ¿te das cuenta que realmente es importante entender eso? Ahora, ¿qué era lo que estaban ocurriendo? ¿Cuál es realmente el fondo a lo que Dios quiere llegar? Está en el verso 2 y se repite en el verso 6 y se vuelve a repetir en el verso 13. ¿Y qué era lo que estaban haciendo estos hombres? Es, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Eso era lo que ellos querían hacer o lograr. Ahora, fíjate, cuando lo leía me llamaba mucho la atención. No dice, olvídense de Dios, abandonen a Dios y vamos a hacer esto otro. Simplemente dicen, vamos en pos de otros dioses. Es como más sutil. Y veo como que, ¿sabes qué? Dios está bien, pero vamos a probar algo nuevo. Vamos a probar esto otro, vamos a ir acá también. Y vamos a probar aquí, vamos a ver esto otro. Y sí, qué bueno que tienes a tu Jesús, pero vamos a ver esto otro, a ver si funciona también. A lo mejor se pueden complementar. Y ese es el peligro, ¿ves? El pensar de que Jesús se puede mejorar. Que Jesús es mejorable, que Jesús, hay algo mejor que tú y yo necesitamos que no sea Jesús. O sea, cuando tenemos a Jesús, dice la Biblia que estamos completos. Entonces ellos estaban diciendo, vamos y probemos y veamos a dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No es una abierta y descarada invitación a abandonar a Dios, más bien es una sutil invitación a complementar a Dios, que es lo mismo que abandonarlo. Es grave, ¿ves? Es grave para Dios que nuestro corazón sea alejado de Él. Es grave que alguien venga y quiera como que alejar nuestro corazón de Dios. La pena capital para un secuestrador en la Biblia era eso, pena capital, es muerte. Y también es pena capital para el que quiere robar el corazón lejos de Dios. Es pena capital. O sea, cuando vemos estas tres cosas, estas tres historias, vemos que el tratar de desviar a una persona de Dios es una cosa seria para él. Es algo que se toma muy en serio. Obviamente ya no vivimos en ese tiempo, no manejamos la situación de la misma manera, pero lo que vemos aquí es cuán grave es para Dios el
la distancia o algo que nos pueda separar de Él. O el nosotros ser tropiezo para otra persona y separarlo de Dios. Dios quiere la exclusividad del corazón de Israel y Dios quiere la exclusividad de nuestro corazón. Que todo nuestro corazón le pertenezca a Él. Como veíamos el domingo pasado, que Cristo pueda sentirse como en casa en nuestra vida. Que realmente Él tiene libre acceso a nuestra vida. Se trata de eso finalmente, se trata de comunión, ¿te das cuenta? O sea, Dios no quiere que su gente se aleje. Es el riesgo. Que venga gente que sutilmente te aleje o los aleje de ellos. ¿Y cuál es cómo se va a proceder? Fíjate, verso 5, has de ser muerto. Fuerte, ¿no? ¿Por qué? Dice, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. O sea, está sutilmente diciendo, mejor vamos para acá, está incitando a la rebelión, a olvidarse de Dios. ¿Y quién es este Dios? Es el Dios que los sacó, es el Dios que los liberó, el Dios que hizo todo por ellos cuando ellos realmente no podían hacer nada. Los está induciendo, dice el verso 5, a apartarse del camino del Señor. Dice, así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Sabes que Dios desea profundamente tener compañerismo con nosotros? Jesús realmente anhela profundamente tener compañerismo contigo y conmigo. Y hay muchas cosas que a lo mejor conscientemente o a lo mejor otras inconscientemente que estamos permitiendo en nuestra vida que están bloqueando y estorbando eso. Y aquí vemos realmente lo importante y lo grave para Dios, que son esas otras cosas que están bloqueando o que estamos colocando en un lugar para probar y movernos a buscar agua en otras fuentes de satisfacción para nosotros. Ahora fíjate el verso 6 al 11, es lo mismo pero en otro contexto. El primer contexto del 1 al 5 es en un contexto espiritual con estos falsos profetas que vienen y te hablan como que en el nombre de Dios, pero que el fin finalmente es alejarte de Dios. Ahora fíjate, el segundo contexto es en el ambiente familiar o social. Verso 6, y si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis. Otra vez, ¿te das cuenta? Lo mismo que el anterior. Y los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Es lo mismo, nada más que en otro contexto, en un contexto familiar social. La presión de la familia, la presión de los amigos, la influencia familiar. Dice, si te incitaren, o sea, como que te están tentando, te están como que ahí motivando a probar otra cosa. Es mejor, vamos a hacer esto otro, ¿qué vas a ir a la iglesia? Mejor vente conmigo, vamos a hacer esto otro, vamos a ir a tomar, vamos a ir a esto, vamos a ir a la pachanga, vamos a ir acá. Y a veces, yo siento que a veces esto es bien difícil porque a veces esto viene de tu propia familia o de la gente tan cercana que realmente tiene quizás mayor influencia en nosotros. O la opinión de ellos es más importante para nosotros. Y Dios lo sabe, ¿ves? Dios sabe la influencia de la familia y de los amigos cercanos, de los amigos íntimos, como dice ahí. De cómo esa influencia o esa amistad a veces puede realmente estorbar. Ahora, nosotros no apedreamos a la gente. No tenemos así los anuncios sábados de apedrear gente. No hacemos eso, ¿ves? Pero lo que vemos aquí es que realmente para Dios es grave.
Y vemos que grave es la manera en que Él lidia con eso. Es grave para Dios el que haya algo o alguien que se interponga en su relación con nosotros o en nuestra relación con Él. Ninguna relación es más importante que mi relación con Jesús. Eso nunca se nos debe de olvidar. No hay relación ni familiar, ni social, ni comercial que sea más importante que la relación que Jesús tiene con nosotros y la que nosotros tenemos con Jesús. Es tan importante. ¿Y sabes qué? Nuestra lealtad a Jesús va a ser probada. Va a ser probada. Porque familia, amigos van a desafiar eso y tenemos que saberlo. No te puedes sorprender de realmente que a veces, si eres el único creyente en tu casa, a lo mejor que eso te vaya a causar conflicto con tu familia, con nuestra familia que no conoce a Jesús. Nuestra lealtad a Cristo va a ser probada. ¿Qué tan importante es o no nuestra comunión con Él? Y aquí no es que vamos a ir a apedrear a toda la gente ahora saliendo acá, no, pero lo que estamos viendo es que realmente son las prioridades. ¿Sabes que tú y yo somos súper influenciables? Nunca te olvides de eso. Nosotros decimos, yo estoy firme. ¿Qué dice la Biblia? El que crea estar firme, ¿qué? Guarda en no caer. No, yo no importa con quién me meto, yo estoy firme, yo estoy seguro en mis convicciones. Cuidado. La Biblia dice que no tenemos que equivocarnos o errar, que realmente las malas compañías corrompen. Y no se trata de que vamos a irnos a vivir a un monasterio y como que no vamos a tener contacto con la gente. O sea, somos la sal de este mundo, somos la luz. Pero tenemos que ser cuidadosos en realmente con quién estamos realmente permitiendo o interactuando, que finalmente por esa cercanía, realmente lejos de nosotros ser una influencia para ellos están como que jalándonos a nosotros. Y estamos actuando realmente porque tenemos miedo o porque la corriente simplemente nos está arrastrando. Y estamos mimetizándonos con este mundo, haciendo lo que ellos hacen y teniendo los anhelos que ellos tienen. Cuidado. Eso es un riesgo. Por eso esto está escrito en la Biblia, porque es una posibilidad. Si no fuera una posibilidad, Dios no pondría esto aquí. Es una posibilidad. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de nosotros no ser un tropiezo para otros en su relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. O sea, para Jesús es importante la relación, la comunión con una persona. Y nosotros no tenemos ningún derecho en meternos ahí entre medio. Lucas 14:26, Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está diciendo ahí Jesús que tenemos que odiarlos, pero en comparación al amor hacia Dios, hacia Jesús, los otros tipos de amor van a aparecer eso como un aborrecer. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Te das cuenta de realmente que lo importante aquí es eso? Es que Dios no quiere que estemos lejos de Él. Dios no quiere que tú estés lejos de Él. Dios no quiere que realmente ninguna relación, ninguna situación esté o sea más importante. Ahora, también te das cuenta de cuán influenciable podemos ser tú y yo. Salomón, quizás el hombre, la Biblia dice como el hombre más sabio. Lo triste de Salomón es que a veces no vivió lo que él predicó. Y ves cómo dice al final de su vida, cuando ya era viejo, dice que sus mujeres inclinaron su corazón a dioses paganos. Si él tan solo hubiese escuchado sus cassettes y sus audios y sus apuntes, ¿no? De no seguir. ¿Y por qué? Porque finalmente esa influencia cercana, a esas personas que le damos cabida a nuestro corazón, esas relaciones, esas amistades, sí tienen el poder para influenciarte.
Hay gente que te va a influenciar y que va a ser una súper buena influencia e inspiración para ti. Y hay otra gente que no necesitas estar rodeado de esa gente. No necesitas tener compañerismo con esa gente. Porque te estás arriesgando a realmente algo malo. Y no es que seamos orgullosos, simplemente es conocer nuestra condición y conocer nuestra realidad. De no creernos fuertes. El no creernos como que somos invencibles. Como que nada nos puede hacer tambalear. Aquí la familia, las amistades íntimas tienen la capacidad de, a lo mejor, si nos descuidamos, si ponemos nuestros ojos donde no debe ser, de influenciarnos para mal. Fíjate el verso 12 al 18. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, o sea, esto es como que hay un procedimiento, ¿ves? No es así como que salir ahí se va. Dice, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo de en medio de ti, o en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. También matarás su ganado a filo de espada, y juntarás a todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y me llama la atención que Dios diga, ¿sabes qué? Todo el botín, todo lo que hay en esa ciudad lo vas a juntar y lo vas a quemar. Porque Dios nos conoce, ¿ves? A veces podemos inventar cosas y como que para deshacernos de la gente y quedarnos con las cosas. Dice Dios, no vamos a correr ese riesgo de que digas que en esa ciudad se hace esto para quemar y destruir y tú te quedes con lo que ellos tienen. Dice, no, esto se va a quemar y no va a ser tuyo. Fíjate el verso 17, y no se pegará tu mano nada del anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia. Y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos. ¿Qué decía yo hace un rato? Restarle, agregarle. No podemos hacer eso. ¿Cómo sabemos que estos soñadores y estos falsos profetas, Dios dice, hey, vas a poner atención en lo que está escrito? Aquí dice otra vez, guardando todos sus mandamientos que yo te mando para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. El domingo hablamos de que es importante y veíamos de cómo el libro de Efesios está dividido en dos partes tan naturales. Del 1 al 3 es la parte doctrinal. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y necesitamos conocer quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Jesús antes de poder comenzar siquiera a hacer cualquier cosa. Pero que la vida cristiana no es simplemente quedarse sentado toda la vida, sino que se trata de andar y de caminar y de vivir una vida diferente, vivir una vida conforme a lo que Dios preparó de antemano. Aquí Dios le dice, ustedes van a guardar todos sus mandamientos que yo les he mandado para hacer lo recto. No es simplemente para acumular información, para saber lo que es bueno. Tampoco se trata de saber cuál es la verdad. Es importante saber cuál es la verdad. Pero también la Biblia dice que tenemos que andar en la verdad. Es tan importante como saberla, es andar. Dice, ante los ojos de Jehová tu Dios. Entonces, Dios dice, y Moisés le dice, ¿sabes qué? El tercer contexto de tener cuidado es en el contexto como social, cultural. Porque dice, es probable que de repente en algunas ciudades algunos hombres inicuos o impíos se levanten y empiecen a incitar a toda una ciudad, a un pueblo, para ir a adorar a dioses ajenos. El mismo cuento, nada más que en una ciudad. ¿Te das cuenta que la influencia de unos cuantos pocos, cómo unos cuantos pocos pueden realmente alterar muchas cosas? Cuando estamos escuchando todas estas cosas de la redefinición de lo que es el matrimonio, cuando estamos escuchando todas estas cosas de
del aborto y de a ver cuándo realmente hay vida. Es tan poca gente que está afectando tantas cosas, y los que sabemos la verdad a veces estamos guardando silencio. Son unos cuantos pocos, ¿ves? Es un poco de levadura que puede leudar toda la masa. Es eso. Unos cuantos pocos están haciendo bien su chamba. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos orando? No estoy diciendo vamos a salir a marchar, eso es tú y Dios. Pero hay algo más importante que a lo mejor salir a marchar, que es orar, ¿ves? Orar. Pero te das cuenta que unos cuantos pocos pueden realmente causar un gran daño. El mal se propaga bien rápido. Se propaga bien rápido. Y unos cuantos pocos causan un gran daño. Y Dios dice, ¿sabes qué? Eso se tiene que terminar rápido. No des chance a que eso se expanda. Entonces, ¿por qué? Porque eso se propaga, la levadura. O sea, el ejemplo de la levadura se propaga rápido. Me encanta lo que dice Eclesiastés 8:11. Te lo leo de la NTV, dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro de cometer maldades. Dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro de cometer maldades. Cuando le das chance de no pasa nada, la gente tiene la idea de que lo puede hacer, total, no hay consecuencias. Es la tardanza en aplicar algo. Es la tardanza en aplicar la ley, en aplicar algo, lo que a veces da como que rienda suelta a muchas cosas. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Eso se tiene que terminar rápido. Rápido, pon fin a eso. ¿Por qué? Porque se puede propagar a otras ciudades. Y no queremos ese problema. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué cosas se están interponiendo en tu relación con Jesús? Y sabes que hay un montón de distracciones en nuestra vida. Hay muchas cosas que tienen el potencial, a lo mejor incluso siendo buenas, que se pueden interponer en nuestra comunión con Jesús. O sea, cosas como, no sé, tu trabajo. Todos tenemos que trabajar, pero a veces dejamos que el trabajo abarque cosas que no son sanas y no somos sabios en eso. No sabemos poner límites. A veces son relaciones que nomás no sabemos como que ponerlas en un lugar y dejar como que ciertos límites para que y empieza como que a abarcar y a robarnos el tiempo que Jesús quiere tener con nosotros. Son amistades, nuestro celular. O sea, yo empecé a pensar qué cosas realmente me roban el tiempo. La computadora, el celular, no sé, un montón de cosas que no tienen ninguna trascendencia y que cada día son grandes ladrones de tiempo. Estaba hablando con Mike hace un par de días de que decía, oye, no entiendo por qué mi batería se va tan rápido. Y yo le dije, ¿sabes qué? Estaba leyendo un artículo que los más grandes ladrones de batería en los celulares son las aplicaciones de redes sociales. Esos roban gran cantidad de la batería de tu celular. Y así como hay aplicaciones y cosas, hay muchas cosas que tú ves como insignificantes, que son grandes ladrones de tiempo en tu vida. Y que estás pagando un precio muy alto por algo que realmente no vale la pena. Y que lo más importante se está interponiendo en mi comunión con Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate lo que dice ahí en el verso 5. Así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, tenemos que tomar un paso, ¿ves? Es quitar el mal. No es Dios dice, yo voy a ir y voy a quitarlo. Tú tienes que quitarlo. Tú tienes que decidir y tomar acción sobre estas cosas que sabes que no tienen nada bueno para ti. En el verso 8 dice, no, te leo de otra versión, dice, no cederás ni escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás. Ahora, nosotros no vamos a andar buscando a las personas, ¿sabes qué? A mi vecino que me está robando el tiempo, te voy a apedrear y ya no te voy a escuchar. No es eso. Pero ¿qué cosas en tu vida realmente identificas como estas cosas que le estás prestando atención? Estás escuchando, estás viendo, estás participando, que realmente te están robando el tiempo y se están interponiendo con Jesús.
Esas cosas no pueden permanecer ahí. Por eso dice, quitarás la maldad de medio de ti. Eso es lo que te toca a ti y a mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos la convicción del Espíritu Santo. Necesitamos la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida para que nos muestre realmente qué cosas son las que estamos como que realmente permitiendo y inconscientemente, a lo mejor sin darnos cuenta, participando en algo que realmente nos está robando o le está robando de nuestro tiempo al Señor. Ahora, ¿te das cuenta que realmente lo más importante para Dios, para con Israel, era que estuviesen juntos? Yo quiero tenerlos conmigo. Yo soy su Dios, yo hice esto por ustedes. Nunca se olviden. No vayan tras dioses ajenos. No vayan, van a terminar vacíos y va a terminar mal la cosa. ¿Ves años después? Como en la época de Samuel, dice que en ese tiempo no había realmente palabra. Y ves la condición de Israel, era una condición deplorable. Porque Dios ya no se manifestaba como lo había hecho antes. Mira, acompáñame a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel 3, vamos a leer así un par de versículos. 3:1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O sea, escaseaba la palabra de Dios. Y esa era la condición de Israel en ese tiempo, escaseando. Capítulo 4, verso 3. Ves que Israel tiene este problema con los filisteos, van a salir a la guerra. Los filisteos vienen y como que agarran un par de prisioneros. Los israelitas como que se sorprenden y dicen, tienen la brillante idea de decir, ¿sabes qué? Ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a agarrar el arca y vamos a llevarla al campamento y seguramente Dios nos va a dar la victoria porque tenemos el arca en medio de nosotros. Y fíjate lo que ocurre. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto para que viniendo ante nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y lees después, y ¿sabes qué? Murieron como 30,000. ¿Por qué? Porque veían el arca del pacto como un amuleto. Simplemente está ahí en medio de nosotros y por eso, por buena suerte, nos va a ir bien. Murieron 30,000. 30,000 murieron. Pero ¿sabes cuál era el problema? Lo que Dios le está diciendo aquí en Deuteronomio 13. Fíjate, Samuel capítulo 7, primera de Samuel capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Te das cuenta qué es lo que había ocurrido en el capítulo 4? Llevaron el arca como un amuleto, pero lo que no había ocurrido era arrepentimiento. Ellos dijeron, nos va a ir bien porque tenemos ahí la Biblia abierta en el salón de la sala de la casa. Buena suerte, ¿no? Nos debe de ir bien. Y si no hay arrepentimiento en mi vida, dice, arrepentidos, es básicamente lo que está ocurriendo ahí. Arrepiéndense, volveos a Dios, preparad el corazón, dejen los dioses, lo que Dios le está diciendo aquí en Deuteronomio. Tengan cuidado de no irse tras dioses ajenos, lo que terminó ocurriendo. ¿Cuál es la solución? ¿Dios va a compartir? ¿Dios está en el tiempo compartido? No, Dios no está en el tiempo compartido. Dios quiere la exclusividad de nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es quitar de nuestra vida, tomar el mal en medio de nosotros y ponerlo a un lado. Y que realmente Jesús sea realmente el que gobierne y el que se sienta como en casa en nuestra vida. Entonces, con eso nos vamos. ¿Qué cosas hay en tu corazón? ¿Qué cosas hay en tu vida que Dios te ha hablado, que son cosas que realmente debes de poner a un lado?
¿Son prioridades? ¿Son amistades? ¿Son, no sé, ponle lo que quieras? ¿Qué cosas se están interponiendo en tu comunión con Jesús? ¿Qué cosas están siendo un obstáculo para conocerle más? ¿Qué cosas están siendo un obstáculo para servirle mejor? Señor, te damos gracias porque vemos esta historia y nos vemos reflejados a nosotros. Cuán fácil a veces somos de distraernos, de ser engañados, de realmente ser llevados a lugares que realmente no nos convienen. Y necesitamos de tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Necesitamos que pongas convicción profunda en nuestra vida de qué cosas hemos dado lugar y qué cosas hemos permitido que realmente nos distraigan y se interpongan en nuestra relación contigo, en la relación que tú quieres tener con nosotros. Señor, háblanos y trae convicción. Pero no solamente pon convicción, sino que ayúdanos tanto a hacer lo que queremos hacer, sabiendo lo malo, sabiendo lo que debemos de corregir, que tú nos des la capacidad para responder. Tú conoces nuestra vida, donde estamos parados esta noche y qué cosas hemos elevado y hemos puesto, si no a lo mejor sobre ti, a la par de ti. Entonces, ayúdanos a realmente entender la importancia del tiempo contigo, de cuán valioso es el tiempo con nosotros para ti y de cuánta necesidad tenemos nosotros de pasar tiempo contigo. Entonces, Señor, trae convicción y háblanos y muéstranos para tomar acción, para ser conscientes e intencionales en poner a un lado cualquier cosa, cualquier situación, cualquier relación que está ahí bloqueando el compañerismo contigo. Señor, no queremos ser así como los israelitas en el tiempo de Samuel, que simplemente el arca era un adorno, que pensaban que traía buena suerte y que eso era suficiente. Y eso no los llevaba al arrepentimiento, a quitar cosas de su vida. Entonces, Señor, háblanos y muéstranos con claridad qué cosas son aquellas cosas las cuales debemos de poner a un lado y arrepentirnos. Y correr a ti, que eres ese Dios que nos rescató, que nos sacó de esclavitud. Y nos sacó de esclavitud y nos rescató para tener comunión y compañerismo con nosotros, para que te podamos conocer y para que podamos experimentar las riquezas de tu gracia. Señor, vuelva a traer nuestra mirada hacia ti. Que este mundo no nos fascine. Señor, ayúdanos a regresar nuestra mirada a ti. Te lo pedimos, Señor, porque lo necesitamos y vivimos en una ciudad con muchas distracciones y necesitamos que tú nos ayudes en esto, por favor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos mañana al ir a trabajar, al hacer todas las cosas que hacemos, a recordar de que tú eres suficiente, que no tenemos que ir a buscar, a probar en otro lugar, que tú eres suficiente para nosotros. Para cada área de nuestra vida, tú eres suficiente y gracias por eso. Te amamos y te bendecimos y te agradecemos por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.